volumen 16, agosto 13, 1923. La Virgen fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Me sentía oprimida por la privación de mi dulce Jesús, y poniéndome a rezar le pedía que no tardara en venir a mi pobre alma, que no podía ya más. Entonces, con sorpresa mía lo he visto que estaba estrechado a mi cuello, rodeándome con sus brazos y con su rostro que tocaba el mío, y con una luz que quería infundir en mi mente. Yo como atraída lo he besado, pero como si quisiera rechazar la luz, y decía entre mí: a mí no me interesa conocer las cosas, lo que quiero es salvar mi alma, y Jesús solo me basta para salvarme, todo lo demás es nada. Entonces Jesús me ha tocado la frente, no he podido resistir más, y la luz entraba en mí y decía: Hija mía, quien es llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, cual fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura, mujer la primera, mujer la segunda. Fue propiamente ella, que con vincular su querer al nuestro, nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción, los derechos de la creación. ¿No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones? Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien. Con ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen de aquel fiat eterno que debía ser la salvación, la santidad, el bienestar de todos. Ahora, esta celestial criatura, conforme crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, que haciéndose árbol, el Verbo eterno se sintió raptado a reposarse bajo la sombra de su eterno querer, y quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal, en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. Mira entonces cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer, y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer, y que no se hubiera puesto en relación conmigo, con aquellos vínculos de la creación queridos por mí, no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del fiat, voluntas tua come in cielo così in terra. Como una criatura lo había destruido, era justo que otra criatura debía reedificarlo. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino, estaba al día de todos los actos de todas las generaciones, con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención, podría decir que me costó poco, habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión,
Si no era el resurgimiento de todo el interior, debía hacer surgir ese sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. ¡Oh! ¿Cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer! Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial y la más santa de todas las criaturas preparara el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculando su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos, le hago resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer, y abro el campo de este plano a las generaciones, de manera que quien quiera pueda entrar en él para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat, voluntas tua come in cielo così in terra, aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza, aquella paz toda celestial que con hacer su voluntad el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría hacer, porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que lo doté al crearlo. Por eso sé atenta, porque se trata de abrir un gran campo de bienes a todos tus hermanos.